Hola familia, muy buenos días, muy buenas tardes o noches, dependiendo de cuándo me estén escuchando. Mi nombre es David y hoy les quiero compartir un nuevo tema de ayuno. Estamos en nuestra tercera semana de ayuno del mes de mayo. Entonces, bueno, dispongamos nuestro corazón y dispongamos nuestra mente igualmente para que podamos entender el tema, para que podamos aplicar el tema, para que el Espíritu Santo pueda hablar a nosotros, a nuestros corazones, a nuestra mente. Igualmente, les pido que me acompañen rápidamente con una oración. Papá Dios, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, de escuchar este tema, de poder aún tener la posibilidad de acercarnos a ti cada mañana, como un hijo se acerca a su padre. Ayúdanos a entender esa relación que tú quieres que nosotros tengamos contigo, Señor, basada en el amor, basada en el perdón que tú ya nos has dado en la cruz. Señor Jesús, quédate con nosotros en el día de hoy, en esta mañana, y permite que esta palabra, Señor, que vayamos a escuchar, pueda quedar guardada en nuestros corazones. Amén. Bueno, familia, como les decía, bueno, primeramente un saludo también a todas las personas de la ICT París y las personas de la ICT Suiza. Espero que estén muchos conectados en el día de hoy. Y el tema de hoy, de esta tercera semana, se llama Su palabra es efectiva. Características de Dios en la comunicación. Entonces la idea es que vayamos y que entendamos un poco cómo es la comunicación de Dios y que evitemos de caer en el error de muchas veces de querer interpretar la palabra de Dios y de querer interpretar su palabra para que quizás muchas veces esa palabra pueda convenir a lo que nosotros estamos esperando como respuesta. Y muchas veces nos ha pasado de que queremos que la palabra de Dios diga exactamente lo que yo estoy esperando como respuesta. Y la idea es que entendamos que no es así, que la palabra de Dios es una sola, que la palabra de Dios es efectiva y que Dios también tiene una forma de comunicar sus palabras, de comunicar aún lo que Él tiene para nosotros, sus promesas. Entonces, primeramente, si hablamos de la comunicación en el siglo XXI, pues nos damos cuenta de que la comunicación es muy importante en el día de hoy, que sea en el ámbito laboral, que sea en el ámbito también de la familia. Todo el mundo tiene que comunicar, todo el mundo necesita comunicar para poder hacerse entender, necesita comunicar para poder, así sea la cosa más pequeña, así sea ir a comprar, hacer las compras para la semana, hacer el mercado, etcétera. Las personas comunican, ¿cierto? Es un regalo que Dios nos ha dado el poder comunicar. En la familia comunicamos también, en la familia cuando un padre está en la mesa con sus hijos, comunica, ¿cierto? Comunica un mensaje, le pregunta a sus hijos cómo están, ¿cierto? Y esa comunicación es la que permite también desarrollar una buena relación y una buena sensación dentro de la familia. El saber, por ejemplo, para los hijos que el padre está presente, que el padre se interesa en ellos. En el término cuando hablamos de las empresas también es muy importante la comunicación, ¿cierto? Es muy importante que en la mayoría de empresas en el día de hoy se maneja lo que es eh, una organización en jerarquía, ¿cierto? Como las sociedades, como también en la política, por ejemplo. Es decir, que hay una cabeza, ¿cierto? Como también, por ejemplo, aquí en la ICT, hay una cabeza, ¿cierto? De esa cabeza luego vienen otros líderes, otras personas responsables, ¿cierto? Que son los encargados de recibir esa comunicación de la cabeza. ¿Y cuál es la misión de esas personas? Poder transmitir esa palabra de la mejor manera y de la manera más clara y más clara y más eh, basada en lo que la cabeza está hablando y quiere transmitir, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces cuando la información empieza a fallar? Cuando las personas que estaban encargadas de dar esa información transmiten una información errada, o quizás no errada del todo, pero comienzan a omitir detalles, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces cuando esa información llega a lo último, digamos, de la cadena en la empresa, por ejemplo?
la información va a llegar mal, ¿cierto? Entonces no se va a poder hacer lo que estaba previsto hacer, no se va a poder llegar a ese objetivo y a eso ese plan, digámoslo así, que había decidido la cabeza. Por lo tanto, van a haber problemas, se van a crear problemas de comunicación y no va a poder, no se va a poder llegar a ese lugar que se está anhelando llegar, ¿cierto? Por lo cual es muy importante entonces la comunicación. Si hay algo que falla en la comunicación en una empresa, pues la empresa se va a ver afectada. Los resultados de la empresa se pueden ver igualmente afectados. Una persona que tenía que tomar una decisión, ¿cierto? Pues va a tomar quizás otra decisión pensando y teniendo una información que quizás no era la información verídica y la verdadera información que se nos había dado a un principio. Igualmente en la familia, los problemas de comunicación vienen cuando quizás entre los miembros de la familia no se dicen las cosas claramente, ¿cierto? Cuando muchas veces en vez de quizás afrontar y discutir los problemas, lo que hacemos es que cada cual, cada cual se separa, cada cual se queda con sus ideas, con lo que piensa que es la verdad, ¿cierto? Y entonces no se resuelve, no se comunica. Y eso también entonces afecta la información y afecta el desarrollo de la relación en mi familia y por ejemplo, en una empresa también. ¿Y qué creen ustedes? Que eso mismo pasa hoy muchas veces en la iglesia. Y es el tema también en el que nos podemos adentrar en el día de hoy. Es qué tanto estamos basándonos en la palabra de Dios. ¿Qué tanto estamos transmitiendo realmente el mensaje de Dios y no lo estamos cambiando y no lo estamos modificando para que nos pueda justificar nuestros actos? Y ahí viene entonces lo primero que debemos pensar y analizar y verlo nosotros mismos. ¿Cómo estamos transmitiendo el mensaje de Dios? La persona que me está transmitiendo ese mensaje realmente lo transmite de Dios, realmente ha sido Dios el que le ha dado ese mensaje para que me lo dé, o es más un mensaje de hombres. Y eso es muy importante que lo entendamos en el día de hoy. Quizás como latinos, ¿cierto? La mayoría de nosotros que hemos crecido en América Latina, que sea en Colombia, en Perú, Ecuador, Centroamérica, México, ¿cierto? Hay mucho, bueno, estamos habituados a tener, por ejemplo, iglesias, por ejemplo, iglesia católica, ¿cierto? También muchas iglesias y en Colombia, por ejemplo, y si la gente dice que en cada esquina hay una iglesia, como hay una panadería en cada esquina también. En Colombia es así, hay una iglesia diferente en cada esquina, en cada calle hay una iglesia. Y el problema de tener tantas iglesias es que muchas veces las personas son engañadas, ¿cierto? Las personas se les da un mensaje que quizás no es el verdadero mensaje que Dios quiere transmitirle a esas personas. Por lo tanto, mismos, nosotros mismos estamos encargados de, de entender primeramente, ¿cierto? De analizar qué mensaje nos está llegando y qué mensaje yo estoy permitiendo que entre a mi corazón también, ¿cierto? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a esto? Podemos ir, lo pueden buscar ustedes también, la palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro 1:9 lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro, ¿cierto? ¿Qué nos habla en este versículo, segunda de Pedro? ¿Qué se nos habla cuando se nos está diciendo la palabra profética más segura? ¿Qué representa la palabra profética? Representa, dice Pedro, una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿cierto? Una antorcha en pleno día, ¿cierto? No tendría ningún sentido, pero aquí se nos está diciendo que
La palabra profética, la palabra profética, ¿cuál es? La palabra que tenemos en la Biblia es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y no sé si ustedes muchas veces les pasa que entran a su casa, todo está oscuro, y aunque ustedes conozcan muy bien el camino, ¿cierto? Ustedes ya han vivido 20 años en su casa, aún así tendrán problemas, aún así podrán chocarse con la mesa, con las sillas, con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no vemos. ¿Y a qué podemos comparar ese lugar oscuro? Ese lugar oscuro lo podemos comparar con una vida cristiana, porque estamos hablando obviamente de que ya conocemos a Cristo. Esto lo podemos ver y lo podemos representar como una vida cristiana que no está basada en la palabra de Dios. Ese lugar oscuro, ese cuarto oscuro, lo podemos ver como una vida en el cual quizás, listo, asistimos a las reuniones, listo, oramos de vez en cuando, pero es una vida que no está basada en la Biblia. Y cuando una vida no está basada en la Biblia, nos pasa también como cuando entramos a un cuarto oscuro, que no podemos ver nada, que nos vamos a chocar con todo. Eso mismo es una vida cristiana, es una vida que no está basada, perdón, en la palabra de Dios. Por lo tanto, por, por eso Pedro nos habla y nos hace la comparación de lo que significa el estar basados y el tomar la referencia en la Biblia. Y la Biblia para nosotros en el día de hoy debe ser como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ya con esta introducción podemos pasar directamente al tema. Y así como yo les estaba diciendo de la comunicación, de la importancia de la comunicación, de la importancia de la fidelidad del mensaje, ¿cierto? De la fidelidad en la transmisión de un mensaje para que pueda quedar claro, para que la gente pueda saber exactamente qué es lo que tiene que hacer. Bueno, en la vida cristiana nos pasa igual. ¿En qué nos tenemos que basar hoy? ¿Y en qué se basa la comunicación de Dios, cierto? Porque se nos ha dicho también que cuando nosotros oramos, estamos hablándole a Dios, estamos expresándole a Dios, pero también recibimos de Dios, también Él nos habla, es una conversación, ¿cierto? ¿Cómo nos habla Dios? Dios nos habla entonces en medio de su palabra, también nos puede hablar a través de líderes, pero de lo que trata el tema del día de hoy es que entendamos que Dios, ¿cierto? Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Y en términos de mensaje, el mensaje más fiel que podemos tener hoy como cristianos es la palabra de Dios. ¿Cómo hacían si no, por ejemplo, la iglesia primitiva, ¿cierto? La iglesia primitiva, ellos se basaban en la palabra que ellos tenían, en la palabra aún que Jesús les había dado. Esa era la palabra que ellos tenían, ese era el mensaje en el cual ellos se basaban. Por lo tanto, entendamos que la Biblia constituye la palabra profética más segura. Pero ¿qué pasa? Que nosotros leemos la Biblia, ok, listo. Podemos decir que, digamos que no estamos en el caso de que no leemos la Biblia, sino que la leemos, ¿cierto? La leemos, pero no la escudriñamos. La leemos de pasada 2 minutos, leemos el versículo muy bonito, el salmo que acabamos de leer, pero no vamos más allá. No entendemos realmente el mensaje que Dios quiere darnos a través de su palabra. Por lo tanto, la importancia también de oír la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios, de que yo esté en mi trabajo, que esté en el metro y esté pensando en la palabra que Dios me habló. Y es en ese trabajo, en esa disciplina, que Dios va a poder tratar mi vida y que Dios va a poder pasar ese mensaje que Él quiere pasarnos a nosotros. ¿Cierto? Entonces no se trata solo de leer la palabra, se trata de escudriñar la palabra, se trata de entender realmente esa palabra, porque es en la palabra que puedo encontrar lo que Dios, la promesa, y realmente entender lo que Dios quiere para mi vida. Escudriñando la palabra, no solo leyéndola, eh,
no solo escuchando el tema del ayuno, no solo escuchando un tema, no solo escuchando el tema del líder Jimmy, es que vamos a encontrar qué es lo que Dios me está hablando y me está diciendo, sino es en su palabra. Y muchas veces nos pasa y nos ha pasado que esperamos una respuesta de Dios, ¿cierto? Y lo que pasa es que Dios ya me respondió, solo que yo no he estudiado, no he estudiado la respuesta que Él me ha dado. Quizás me dio un versículo y quizás yo dije, bueno, eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy pasando en el día de hoy. Pero y si yo me pongo a buscar, si yo me pongo realmente a escudriñar ese versículo, si yo estudio su palabra, ¿cierto? Quizás entonces Dios me pueda revelar a mí en oración, en alabanza, ese mensaje tan profundo y claro que es el que Él quiere transmitirme en el día de hoy. ¿Cierto? Entonces la palabra de Dios, entendamos que la palabra de Dios es fiel y es digna de ser recibida por todos. Por eso nuestro estudio profundo debe estar acompañado de una oración eficaz. Porque podemos leer, pero si no estamos en oración, podemos malinterpretar, podemos tener confusiones, dudas. Tratando de pronto de tener un mensaje, podemos ir a buscar otros mensajes que quizás en vez de ayudarme a entender la palabra de Dios, quizás me van a alejar más, me van a induir en error, ¿cierto? Quizás voy a recibir falsas profecías que me van a llevar a mí a vivir de pronto y apartarme de ese camino que Dios tiene para mí, ¿cierto? Por eso es que el estudio de la Biblia se debe acompañar también de la oración, porque es ahí también donde el Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a trabajar, ¿cierto? Que el Espíritu Santo nos empieza a revelar con sonidos indecibles lo que Dios nos está hablando, el mensaje que Dios nos quiere transmitir. Primer punto entonces, el estudio profundo de la Biblia debe ser acompañado de una oración eficaz. El segundo punto es que no debemos prestar tampoco atención a fábulas, a artificiosas, a teorías, a prácticas que quizás no están directamente en la palabra de Dios y que pueden contaminar el corazón del hombre. Y creo que todos hemos escuchado y sabemos lo que son los falsos profetas. Personas que van a hablarle a las personas de la palabra de Dios, pero que no están motivadas y que el mensaje no viene realmente de Dios. Y esas personas lo que están haciendo es alejar al pueblo de Dios de la realidad y la verdad de la palabra de Dios, ¿cierto? La verdad del Espíritu Santo. Por lo tanto, como Pablo nos advierte, nosotros debemos apartarnos y que nuestro oído sea puesto hacia la verdad, hacia la palabra de Dios. Entonces, acompáñenme si quieren a segunda de Timoteo 4:4. Yo se los voy a también a leer, obviamente, que nos habla entonces de la prédica de la palabra. ¿Qué nos dice y qué nos advierte Pablo en este versículo? Nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué nos habla aquí primero en el versículo 4:3? Nos habla de la sana doctrina, ¿cierto? De la doctrina que está basada en la palabra de Dios, en la Biblia. Y nos dice la palabra que vendrá un tiempo, habrá un momento en el que las personas, en el que los maestros, en el que los líderes se amontonarán para hablar la mala palabra, ¿cierto? Se amontonarán para crear nuevas doctrinas que no son reales, que son falsas, y que apartarán de la verdad del oído de la gente. Y esa gente, ese pueblo, somos nosotros realmente. Somos todos nosotros que quizás por situaciones que podemos estar viviendo y que un mensaje nos llegó, ¿cierto? Nos llegó en ese momento. Puede que nos desviemos realmente de la mirada en Dios, de la mirada en la Biblia.
y empecemos a seguir, y lo que nos dicen en la cruzada, empecemos a seguir hombres y no a Dios. Y eso pasa mucho, diría yo, más bueno, en América Latina, diría yo, de que cuando un líder es cambiado, ¿cierto? Un líder es cambiado de distrito, por ejemplo, es cambiado de ciudad, pues hay mucha gente que una vez que el líder deja de ir ya no es el mismo líder, pues la gente ya no vuelve a ir a la reunión. Y eso pasa mucho y yo también lo he visto, por ejemplo, yo vengo del distrito Pec-Limonar, que es un distrito bastante conocido en la familia porque ahí estuvieron grandes líderes que hicieron misión en ese distrito, por ejemplo, y pasó y ha pasado que cuando un líder ya no está ahí, pues hay mucha gente que se va, hay mucha gente que decide, por ejemplo, apartarse, que decide irse a otras iglesias. Y no se trata de que vamos a juzgar a las personas, sino que se trata de entender el trasfondo, ¿cierto? Y el por qué las personas hacen eso. Y que nos puede pasar también quizás a nosotros. Entonces, ¿por qué puede pasar esto? Porque nuestra mirada no está puesta en Dios, no está puesta en su palabra, sino que está puesta en hombres. Entonces empezamos a mirar, es que este líder me gusta porque los temas que da son muy bonitos, este líder me gusta porque la alabanza que hace es muy buena, este líder me gusta porque es muy chistoso. Y empezamos a seguir hombres y ya no seguimos la palabra de Dios, ya no seguimos a Dios realmente, sino simplemente hombres. Entonces evitemos de caer en este tipo de errores. ¿Qué nos puede pasar? Y otro riesgo y que nos habla la Biblia en 1 de Timoteo 1:4. Primera de Timoteo 1:4. Y la Biblia nos dice advertencia contra las falsas doctrinas. Dice el 1:4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Aquí se nos habla de lo que son las falsas doctrinas y es algo que podemos ver hoy en las iglesias, pero es algo que era muy evidente en la época de Pablo, en la época del ministerio de la iglesia primitiva, si podemos llamarlo así. También el discípulo de Pablo, que era Timoteo, y que se veía en ese entonces y que se puede ver también en el día de hoy. Que la gente se vuelve a fábulas y a genealogías interminables, ¿cierto? Que empezamos hay mucha gente que quizás se empieza a basar en algunos versículos de la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, el Antiguo Testamento, en algunas partes del Antiguo Testamento, y empezamos a llenarnos de fábulas, ¿cierto? Fábulas judaicas, dice también en Tito 1:14, y mandamientos de hombres. Y ya conocemos lo que son los mandamientos de hombres, ¿cierto? Conocemos lo que es vivir en la ley, conocemos lo que es vivir en el Antiguo Testamento, en la circuncisión, ¿cierto? Que era como el símbolo máximo, podríamos decir, de lo que es eh, de la diferencia, si se puede decir, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El decir que Cristo vino y por lo tanto yo vivo mi vida cristiana por fe. No necesito circuncidarme, no necesito dejar de comer, por ejemplo, ciertos alimentos para poder llevar una vida sana, una vida salva, una vida santa, sino que es a través de Cristo, a través de la palabra de Cristo, es que yo puedo vivir realmente una vida de obediencia, una vida de santidad. Por eso, por eso como le advertía Pablo a Timoteo también, del que no se vuelvan atrás, no vuelvan a las antiguas costumbres, no vuelvan a volver a caer en tenemos que circuncidarnos para poder agradar a Dios. No nos volvamos religiosos como hacia el pueblo de Dios. No nos volvamos atrás otra vez a esclavitud de la ley, porque fuimos liberados por Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz. Así que ya no tenemos que seguir mandamientos de hombres. Les voy a leer
rápidamente Tito 1:14. Tito 1:14, que está justo después de 2 de Timoteo. Tito 1:14, para que lo puedan tener en cuenta. Y nos dice, no atendiendo, como les decía, a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bueno, como les decía entonces, la palabra de Dios y Pablo son muy claros y puede sonar muy fuerte, pero son muy claros de lo que significa vivir en la falsa doctrina, de lo que significa llevar un mensaje que no es el mensaje de Dios, y eso como quizás muchos de nosotros también, algunos tienen discípulos, o algunos quizás no tienen discípulos oficiales, pero le hablan a personas en su trabajo, ¿cierto? Le hablan de Dios, le hablan de la palabra de Dios, y nosotros tenemos una gran responsabilidad frente a Dios, frente a lo que le estamos comunicando a las personas allá afuera. ¿Qué les estamos hablando? ¿En qué nos estamos basando? Que no sea en nuestra propia vivencia, o que no sea en nuestra propia opinión, ¿cierto? Podemos siempre dar testimonio y podemos hablar a la gente, y es cierto que muchas veces el testimonio que podemos dar puede cambiar y puede transformar vidas, ¿cierto? Pero debe ser en la palabra de Dios, ¿cierto? En la Biblia, que tenemos que basar lo que estamos hablando a otras personas, ¿cierto? Que ese testimonio también lo podamos basar en la Biblia, y que seamos inteligentes. La palabra de Dios nos dice que nuestra palabra sea sazonada con sal, que sepamos hablar a cada uno como conviene. Es decir, yo puedo hablar de la Biblia, yo puedo basarme en la Biblia, y no significa que yo voy a citar la Biblia a alguien que nunca ha escuchado de Dios. No significa que yo voy a sacarle la Biblia y le voy a decir esto es lo que dice Cristo y así es, no, ¿cierto? Pidámosle a Dios que nos dé la buena palabra, pero que siempre esa palabra sea basada en la Biblia, en la palabra que Él ya nos entregó, ¿cierto? Pidámosle a Dios que, que, que no caigamos en mandamientos de hombres, que no caigamos en religiosidad, que no caigamos en las cosas del viejo hombre, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Sino que podamos vivir esa libertad, la libertad de la que Cristo nos habla. Y es esa libertad realmente la que nos va a permitir poder transformar y poder ganar la vida de otras personas, y sobre todo en países como Francia, como Suiza. ¿Cierto? Es la libertad, esa libertad en Cristo, esa seguridad y esa confianza en los mandamientos, en las promesas, en la verdad de Dios que están escritas en la Biblia. Por eso la importancia de estudiar la Biblia, por eso la importancia también de hacer cursos de formación, ¿cierto? Para terminar ya en aplicación teoterápica, entendamos que Dios es fiel, ¿cierto? Su palabra también es fiel, sus promesas son fieles, y por esa misma razón es digna de ser recibida por todos, pues la palabra de Dios es lámpara y lumbrera a nuestro camino. Nuestra tarea en el día de hoy entonces es escudriñarla, ¿cierto? Es conocer más de Papá Dios, es de poder acercarme más a Él, conociéndolo a través de la palabra, a través de su palabra, ¿cierto? Y recibir entonces por esa palabra la sanidad en nuestro espíritu, en nuestro alma y en nuestro cuerpo, para que entonces una vez que yo pueda ser sano, una vez que yo pueda vivir esa integridad en mis tres áreas, yo también pueda ser una persona que lleve sanidad a otros. Preguntémonos entonces, antes de terminar este tema,
¿Cómo estamos en el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cierto? Preguntémonos y hagámonos esa pregunta. ¿Cómo estoy en el conocimiento de Dios? ¿Cuánto pongo en práctica lo que a diario Dios me habla? ¿Cómo estoy aplicando yo diariamente en mi semana lo que veo en el devocional, lo que escucho a través de los audios, lo que Él me habla a través de un líder, lo que Él me habla en el devocional? Y con esas dos preguntas nos vamos a ir ya. Pero entonces, si quieren, anótelas y empiecen a trabajar en esas dos preguntas y traten de hacer un plan de cómo van a mejorar ese conocimiento de Dios. De pronto, inscríbase a un CF1, ¿cierto? O empiece a buscar en internet, empiece a buscar y seamos curiosos también, con cuidado obviamente, pero seamos curiosos en estudiar la palabra de Dios, en escudriñar su palabra, en que si hay un versículo que no entiendo, una palabra que no entiendo, pues voy al diccionario o voy en internet y miro qué significa y trato de encontrar ese conocimiento para que yo pueda ponerlo en práctica y para que Dios pueda realmente usarme, ¿cierto? Así que familia, si quieren, pues, hacemos una oración para poder ya despedirnos y pidámosle a Dios que realmente Él sea el que trabaje en nuestro corazón, el que trabaje en nuestra mente, que Él trabaje realmente en la integridad de nuestro ser, de que Él sabe y Él conoce que nos cuesta, ¿cierto? Porque la carne a las cosas de la carne están dispuestas, pero que Él nos ha dado un espíritu de adopción, ¿cierto? Que no nos ha dado un espíritu de esclavitud para que sigamos viviendo bajo la ley, sino que Él nos ha hecho libres, Él nos ha hecho salvos. Por eso haga hoy, en el día de hoy, un compromiso con Dios para entregarle sus mañanas, para que en esas mañanas nosotros podamos disponer nuestro corazón para escuchar su palabra realmente, para entender su palabra, para permanecer también muchas veces callados ante la presencia de Papá Dios. Por eso pidámosle a Dios que nos ayude, pidámosle al Espíritu Santo en el día de hoy que Él sea con nosotros, que Él interceda por nosotros en oración para que nosotros podamos vivir, para que nosotros podamos vivir ese mensaje, esa palabra efectiva y que pueda ser más cortante y más penetrante que espada de doble filo. Así es, papá Dios, te entregamos entonces este día de hoy, esta semana que ya empezó. Quédate con nosotros, ayúdanos a ser esos hijos y esos guerreros que tú nos has llamado a ser, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Bueno, familia, espero que estén muy bien. Les mando un saludo y nos encontramos pronto para otro tema de ayuno. Dios los bendiga.